Bueno, vamos a ver si puedo presentar. Yo sé que lo que les voy a presentar es difícil, pero por lo menos es algo. Aguante. Bueno, a ver si se puede. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bueno, ahí están entrando todo el resto de peronistas. Eh, bueno, muy bien. Ahora están entrando, esperen un cachito. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Hola, Leandro, hola, Luciano. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, Buenas, profe. ¿qué tal? ¿Cómo están? Este esquemita que le estoy presentando ahí, que digamos es bastante difícil de leer, pero no les voy a prometer que lo voy a digitalizar porque eso no va a pasar en este periodo ni de casualidad. Pero bueno, les va a quedar y a lo mejor lo pueden hacer ustedes con paciencia. Está hecho en base a la nomenclatura que propone Cavarossi, en un texto que es un pequeño texto, un manualcito. Cavarossi es un politólogo y, y entonces nos permite seguir el recorrido de como veíamos ayer, de un periodo muy intenso en lo político y muy denso en la aparición de sujetos políticos novedosos. Digamos, una de las... Hola Romina, ¿qué tal? Una de las características de este periodo es esa nueva nomenclatura que tiene, por un lado, la búsqueda de todo el sector, vamos a llamarlo, como dicen algunos autores, lo llaman el empate. El periodo del empate, es decir, la Argentina partida al medio, peronismo y antiperonismo, tiene de un lado, de los que quieren restablecer o recrear una república, la voluntad de integrar a los peronistas en un nuevo sistema, es decir, convertirlos a una forma democrática que entienden que los peronistas no tienen, que no es parte de su naturaleza. Entonces, esos sectores, como dijimos ayer, se van fragmentando, no todos quieren lo mismo. Es decir, alguno de esos sectores tiene una voluntad pedagógica para el peronismo y otros tienen, más que una pedagogía, tienen diría yo, una escatología, es decir, una fórmula que es casi la desaparición, y por lo tanto, en ese abanico que va desde la pedagogía, aparecen palabras como el integracionismo y el antiintegracionismo, que yo no les mencioné ayer, y este integracionismo o antiintegracionismo cubre a militares, cubre a la iglesia, a los sacerdotes y obviamente a los sindicalistas. ¿El problema cuál es? Que a partir del 55, el escenario que sería la parte del empate peronista se reconfigura, es decir, tiene otra identidad. El peronismo va a asumir una nueva identidad, pero no solo una identidad, varias identidades que a lo largo del periodo que va entre el 55 y el 72-73, tiene un dinamismo muy intenso y cambiante. Entonces, hoy entraríamos a llamar las cosas por su nombre. Si ustedes recuerdan, ayer yo, en términos generales, hablé de dos antiperonismos. Del 55 al 66, uno. Del 66 hasta la vuelta de Perón, el segundo. Dentro del primer antiperonismo, ¿se acuerdan que hablamos de la UCR como gran identidad republicana y antiperonista? Hablamos un poco de la izquierda, y dejamos aspectos más, eh,
digamos, más minuciosos o de mayor detalle. Y a partir del 66, digamos, lo mismo, ahí la cosa se pone más compleja. ¿Se acuerdan que también mencionamos que la fragmentación del antiperonismo se da en las Fuerzas Armadas, que van a ir delineando dos grandes polos, ¿no? Los que se van a llamar legalistas, que sería el sector liberal, el que entiende que hay que cuidar las formas de la república y que no tiene que ser el ejército el que asuma el poder de estar coercionando, persiguiendo al peronismo, que ese no era el camino. Ese sector es el azul. Y el sector colorado es aquel que entiende que el peronismo tiene una naturaleza que hay que devastar, hay que terminar, al peronismo hay que convertirlo, y si hay una resistencia a esa conversión, hay que perseguirlo e inhabilitarlo. Es decir, los colorados preferían una dictadura sine die, hasta que el peronismo fuese convertido en otra forma de participación política y en otra forma de representación sectorial, ¿no? Bueno, este es el escenario general, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poco esto que decíamos ayer. Me gustaría ahora también en un marco, si ustedes quieren, general primero. Si ustedes miran este esquema, van a ver que en la parte superior aparece por acá el tópico de Guerra Fría. Es muy interesante que contextualicemos este tema, ¿no? Es decir, la caída de Perón se da justamente en un periodo donde el mundo empieza a plantear el escenario claramente de un mundo bipolar, geopolíticamente crecientemente bipolar. Y para Latinoamérica o para América en general, la Revolución Cubana, es decir, que está ahí, 4 años vista, fines del 59, principios del 60, aparece como el faro, el antes y después del contexto mundial en el cual se va a desarrollar el peronismo sin Perón y el antiperonismo que quiere reconfigurar el escenario de la Argentina. Obviamente, de esto no hablamos ayer, pero tanto el peronismo como el antiperonismo van a reconfigurar sus identidades, básicamente en un mundo crecientemente bipolar. Entonces, vamos a tener a los sectores de las Fuerzas Armadas, a los sectores de los partidos de izquierda, a los sectores en los que se divide la Unión Cívica Radical, posicionados con fragmentaciones que van a estar parados en el escenario, mirando, digamos, mirando con una cierta anuencia la necesidad de la defensa de Occidente ante la amenaza de la avanzada subversiva soviética y de sus aliados. Esta palabra no aparece en el 76, lo dije a propósito. La palabra subversión aparece ya en los años 60, los primeros 60. Esa subversión, que quiere decir cambio de valores, era para muchos sectores antiperonistas y para muchos peronistas una amenaza a los valores occidentales, a los valores cristianos, y como habíamos dicho, el peronismo había nacido, si ustedes se acuerdan, de la idea de la armonía de clases. Por lo tanto, este ideal de socialismo real se va a multiplicar, se va a potenciar a partir de los primeros años 60 con una subsidiaria de Moscú que va a ser La Habana. Es decir, Cuba va a aparecer como una instancia que va a favorecer el marco utópico de la resistencia contra el peronismo, ¿no? Entonces, van a recalar en La Habana, a partir de los primeros años 60, muchos sectores de la izquierda tradicional que eran marxistas, leninistas o que eran maoístas o trotskistas a ensayar su avanzada militar. Es decir, van a ir a tener un intenso adiestramiento en guerrilla insurreccional o revolucionaria, y ahí van a marchar tanto los sectores que después van a formar el Ejército Guerrillero del Pueblo, los primeros,
como otros hombres, y digo esto ahora en general, es muy importante la función que va a cumplir desde el punto de vista ideológico en los primeros peronistas que ven a Cuba como un faro de apoyo. Obviamente son sectores peronistas que van a mirar el escenario del mundo bipolar con una cierta, diría yo, se ven favorecidos y se ven pensando el peronismo desde un diálogo con el marxismo. Es decir, esos sectores de la izquierda son sectores juveniles, pero el que hace el puente y enlaza al peronismo tradicional, el primer peronismo que ya hemos visto, con estos sectores jóvenes, es John William Cook. John William Cook es el que trata también de que Perón entienda que el, a ver, la ciudad donde Perón tenía que estar proscrito era La Habana y no Madrid. Y bueno, hay un intenso debate, hay un par de tomos de la correspondencia entre Cook y Perón, en donde aparece Cook en este intento de demostrarle a Perón que el peronismo o va a la izquierda y se convierte en una forma de socialismo latinoamericano, eh, y que no tiene otra forma de pervivir en un modelo de arbitraje, porque eso está desapareciendo en América, ante el crecimiento y el fortalecimiento de la vertiente del anticomunismo, ¿no? Bueno, Perón rechaza esta mirada de Cook al punto tal que Cook va a estar un tiempo como representante de Perón, este, pero después del 59, ahora vamos a hablar del año 59, digamos, Cook va cayendo en la consideración de Perón, no solo por este periodo eh, de intensa, diría yo, falta de consenso entre ambos respecto de cuál tiene que ser el camino que tiene que tomar el peronismo, ¿no? Bueno, después Cook se enferma y fallece, pero la prédica de Cook queda instalada y también el puente que Cook le presenta a los sectores juveniles. Muchos de esos jóvenes después van a ser los que fundan Montoneros y otros son sectores que van de los sectores trotskistas a distintas agrupaciones, ¿no? Porque van migrando. Eh, hay una cantidad de bibliografía que después cuando entremos en el tema yo les voy a mencionar a los que les interese para seguir, ¿no? Es muy interesante sobre toda esta mutación de la juventud que acontece eh, desde Cuba en adelante, ¿no? Eh, hay un film que también resulta interesante para los que son los que tienen una mirada interesada en el peronismo y en este camino de marxistización del peronismo, que es Cazadores de Utopías, ¿no? De Blaustein. Cazadores de Utopías un buen documental, pero digamos tiene la palabra de muchos referentes de la segunda y tercera línea de Montoneros, que puede leerse como una especie de balance, autocrítica de los sectores montoneros frente a la derrota. Es una película que se hizo ya en democracia, pero que refleja periodo por periodo algunas de las cosas que yo les voy a ir diciendo, ¿no? Cazadores de Utopía. Bueno, ¿por qué llegué acá? Bueno, estábamos en el contexto, ¿no? Recién empezamos, estábamos en el contexto. Entonces, la Revolución Cubana es muy importante. ¿Y por qué razón marco esto? Porque el proceso que va a venir a toda América Latina y que nosotros vamos a ver en la Argentina es, bueno, un programa, llamémosle un gran plan continental, que es el de la doctrina de la seguridad nacional. Ese plano, ese principio de acción eh, surge básicamente por el enfrentamiento este-oeste, pero tiene una configuración que se fortalece a partir de Cuba, después de Bahía de Cochinos en adelante, y que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de los países americanos, que están más o menos aliados con Estados Unidos, se comprometen a tener acciones concertadas respecto de aquellos otros sectores que están
eh, clandestinizados o no, porque ahora va a aparecer siempre el tema de la clandestinización. ¿En qué medida los sectores revolucionarios van a estar de alguna manera en superficie aparentando una actividad política legal, pero debajo de la superficie, es decir, forman aparatos que son clandestinos y que desde ahí cooptan, reclutan y organizan sus actividades, digamos, revolucionarias? Entonces, eh, la doctrina de seguridad nacional es, si ustedes quieren, este acuerdo continental, de alguna manera propuesto por los Estados Unidos, que tiene en Panamá una escuela de cuadros, a donde marchan los principales generales de las Fuerzas Armadas que aceptan este plan. Y entonces lo que van a hacer es a nutrirse, digamos, de los conceptos y el adiestramiento de contrainteligencia para poder prevenir, anticipar la acción revolucionaria de los sectores que, en particular, digamos, emanaban desde Cuba y desde otros sectores de América Latina, pero que tenían, obviamente, en Cuba su central, ¿no? Bien, la Argentina participa de este plan, obviamente, y yo les diría que a partir de 1963, claramente hay documentos, yo después les voy a poner en el Classroom, hay algunos documentos que están en el texto de Altamirano y de Beatriz Sarlo, de la historia de las ideas políticas, eh, donde claramente los discursos que se les dan a los cadetes en la formación de cuadros legales del ejército argentino, de la Marina, son discursos que claramente se pueden leer como programados en la doctrina de seguridad nacional. O sea, se le dice a los cadetes, miren, el mundo está dividido en dos, están los que son porosos y aceptan, o en todo caso son idiotas útiles de la avanzada de la Unión Soviética y sus aliados, y estamos los que nos paramos en el occidente cristiano, de los valores democráticos, etcétera, etcétera, y aquí están las Fuerzas Armadas dispuestas a combatir. O sea, se le está diciendo a los cadetes, ustedes van a formar parte de este ejército que con sus armas va a mirar fundamentalmente hacia adentro, va a mirar qué organizaciones del interior social de la sociedad argentina se están confabulando o están organizando una avanzada eh, para lograr los fines de una revolución socialista, etc. Bueno, digo, ese es un elemento fundamental porque sin entender bien esta corriente y sin ver cómo desde la Revolución Cubana en adelante los acontecimientos de Argentina y de América en general se van hibridando, se van vinculando de manera dialéctica con, obviamente, la política americana contra Cuba y cómo Cuba de alguna manera ensaya, apoyada por la Unión Soviética, bueno, disposiciones que son claras, evidentes, de favorecer y dotar con conocimientos una avanzada guerrillera continental, ¿no? Obviamente no lo logran, pero sí lo que generan en toda América son movimientos organizados, nutridos en general por una juventud, es decir, los que integran los movimientos de organizaciones armadas en toda América Latina son básicamente jóvenes, que están de alguna manera representando otro movimiento de articulación ya no continental, sino mundial, que es, bueno, el sujeto juvenil como vanguardia de una nueva política que estalla en México, estalla en China, y si quieren el título más importante es el Mayo francés, ¿no? Es decir, los jóvenes interviniendo contra una manera de hacer política más allá de la latitud de la que se trata. Es decir, París como una ciudad de alto consumo y de gran satisfacción cultural, etcétera, eh, ensayando una prédica contra De Gaulle y con su política de posguerra, eh, y digamos, inundando Europa de este fervor juvenil que ensaya una prédica de pidamos lo imposible. Es decir, el marco ¿cuál es? Bueno, la utopía, esa utopía, bueno, genera en distintas latitudes mundiales distintos fenómenos. En los Estados Unidos, el rock digamos, y el hipismo se va a unir en un mundo, digamos, que despotrica contra la guerra, pero va a tener la guerra de Vietnam para
ponerle un coto claro y un simbolismo a su lucha, ¿no? Bien, en China va a pasar lo mismo contra el imperialismo maoísta. En México va a haber una gran represión de las juventudes y en la Argentina vamos a tener nuestro gran movimiento juvenil que además de tener lazos con la revolución y con la revolución que va a encarnar como figura el Che Guevara, es decir, el Che Guevara es como un poco el Cristo de este movimiento, ¿no? A ver, es el hombre que paga por los pecados de un mundo injusto y bueno, el Che se convierte en el emblema, más allá de hacia dónde vaya el movimiento, de una corriente feminista, de la lucha universitaria, obviamente por libertades sexuales, es decir, luchando contra el sistema capitalista en general y contra el sistema, si ustedes quieren, más o menos opresor que constituía la iglesia, la familia. No queda nada fuera de esto. Se pone en cuestión casi todas las instituciones del mundo capitalista, pero también en algún momento se empieza a vincular en algunos sectores contra la burocracia del socialismo real. Bueno, este es el escenario en el cual tendríamos que integrar lo que viene al final de este periodo. Digamos, a partir del 72-73 y de ahí al 76, que es el golpe en la Argentina, lo que se está desarrollando ya como parte final de esta sucesión de un proceso de formación político-militar de sectores lanzados a la revolución socialista, por un lado, y de sectores que se van confabulando y organizando desde distintos sectores políticos, y la iglesia, el establishment, Perón, Lanuse, todos van entendiendo que el problema es estos jóvenes armados que no dejan las armas. Entonces, el 76 cobra otro carácter cuando uno ve que el 76 está bastante más anticipado. No porque con esto uno justifique el 76, porque el 76 deja de convertirse en el hecho que cambió la Argentina. La Argentina tenía largos periodos de una lucha que venía increciendo, ¿no? Entonces, me parece muy importante para salir de la boba mitología que no nos permite entender historia, ¿no? Cuando digo boba mitología, digo boba mitología. Como todas las mitologías, digamos, lo que intentan siempre es encarnar una parte saludable de lo que hay que refrescar, pero bueno, me parece que oculta buena parte de lo que nos interesa a nosotros, que es la precisión de lo que ocurrió. Bien, dicho todo esto, si bajamos... Castaña estaba viendo el partido, ¿no? Castaña estaba viendo el partido. Bueno, esperen que haga un pequeño recreo. Valeria, que te veo con esa cara cansada. ¿Tu compañerita? Está preparando la clase de mañana. Bueno, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Bueno, allá vamos. Bueno, continuemos. Entonces, ¿va bien hasta acá? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Algún insulto? ¿Alguna cuestión? No, dale, Néstor. ¿Quién me habló? No, bueno, entonces quería ver si entendí. Tenemos esos sectores del peronismo tradicional que son los que se vuelcan con la mirada hacia Cuba. No. Cook, John William Cook. Sí. Ahora vamos a hablar como de 3 o 4 peronismos. Disculpen el despelote, pero créanme que trato de sintetizar, ¿no? Cook es el que traza un puente entre ese peronismo. ¿A qué le llamo peronismo tradicional? Al peronismo que para los años 50, antes del 55, entendían a Perón como el guía, el estratega, el conductor, y que entendían el peronismo como una fidelidad homogénea al líder y a las verdades peronistas y digamos, esa configuración de peronismo tradicional se quiebra en el 55. ¿Qué va a pasar a partir del 55? Bueno, hay algunos sectores que vamos a llamar la resistencia, que son los que están fidelizados con Perón y toleran la persecución y resisten con una violencia que se va organizando
Ustedes habrán escuchado el tema de el pequeño sabotaje dentro de la fábrica, los miguelitos, es decir, el tema de que la represión policial que se incrementaba contra los sectores sindicales era de alguna manera hostilizada con los miguelitos, es decir, clavos que se lanzaban en la vía pública en la persecución contra los carros policiales, etcétera, etcétera. Bien, de ahí esa resistencia la vamos a llamar los duros, ¿sí? Pero tal como pasen los años, van a aparecer los blandos. Estos blandos son sectores que empiezan a negociar con la dictadura, con Frondizi, etc. Entonces, paremos ahí. Estamos en los años 56, 57, 58, hasta el 59. En ese periodo, Cook empieza a ensayar un puente entre todo ese peronismo que todavía no ha terminado de dividirse con lo que pasó en Cuba. ¿Se entiende? Es decir, ¿quién fue Cook? John William Cook fue el pionero en tratar de que el peronismo tuviese una vinculación con la vía latinoamericana al socialismo, que era Cuba, la vía cubana. Entonces, ¿qué es lo que hace John William Cook? Bueno, lleva a un montón de amigos que eran obviamente de izquierda. Recuerden que Cook había pasado al peronismo, pero se había iniciado en el PC. Por lo tanto, Cook entendía que el peronismo era una vía porosa a la integración de los trabajadores hacia una fórmula más estatizante y en lucha contra el capitalismo. Bueno, otro sector del peronismo no ve la corriente de Cook como la que era la adecuada. Y acá un poco ustedes tienen que empezar a pensar en la complejidad. No está Perón, los peronistas van a empezar a fragmentarse en su visión de cómo continuar subsistiendo en ese periodo sin el liderazgo en el país, ¿no? ¿Quedó ahora? ¿Se entiende? Me parece que con el desarrollo de los temas se va a ir aclarando, pero yo quería que quedara claro esto, el contexto lo tenemos que tener claro. El 76 es el punto de llegada de esa doctrina de seguridad nacional. Es decir, Videla, Macera y Agosti no inventaron esa idea del ejército y la fuerza de seguridad hacia adentro. Lo que hicieron fue un máximo desarrollo horroroso, que no había sido llevado a cabo. En todo caso, si ustedes quieren, los franceses en Argelia habían llevado a cabo el método de desaparición de personas, pero ni siquiera lo habían hecho a la escala que lo hicieron Videla, Macera y Agosti. Ahora, el tema de la lucha antisubversiva como plan nacional se venía preparando en distintas instancias. Bueno, muy bien, punto aparte. Aguanta una consulta. Dale, todas. Pero en algún momento desde el exilio empieza como a estar, no sé si la palabra estar a favor, pero sí como que, sí, como estar a favor de estos grupos jóvenes armados, ¿o no? ¿No es que incentiva estas luchas? Sí, totalmente, totalmente. Pero eso, ¿a partir de cuándo es? Porque... A partir del 67. A partir del 67. A ver, más adelante todavía. Ya que lo preguntaste, por eso yo decía que el cambio es muy intenso y yo no los quiero confundir. Perón, bien, como dijimos ayer, durante el año 56, 57, hasta el 58, escribe, estando en Venezuela, en Panamá, en el Caribe, antes dice España, escribe sobre la violencia desconocida de los antiperonistas. Es decir, después de los fusilamientos de civiles, el ajusticiamiento de militares, el descabezamiento del peronismo. Es decir, Perón empieza a ensayar una especie de justificación de por qué no ¿por qué no lideró la milicia que Evita tenía en su cabeza para defenderse del golpe? Ese Perón, de alguna manera, sigue en el mismo lugar, digamos, está instalado en ese 55 de peronistas y antiperonistas. Ahora, el curso de los acontecimientos, que todavía no repasamos intensamente, digamos, minuciosamente, lleva a que en el año 66, el que toma el poder le hace perder a Perón toda esperanza de que pueda establecerse él como líder volviendo a la Argentina. Porque el que toma el poder es Onganía, y ahora vamos a ver que, se los digo rápidamente ahora, Onganía plantea una refundación, es decir, el proyecto de la Revolución Argentina, tal como se la llamó, es un proyecto fundacional.
Dice, bueno, las Fuerzas Armadas acá vinimos a qué? A que haya primero un tiempo económico, después un tiempo social y después habrá un tiempo político. Y para todo esto lo que queremos hacer es crear una nueva dirigencia no populista. Ya no era solo el peronismo, sino que incluían ahí a los radicales de izquierda, ni hablar los comunistas, etc. O sea, Perón se encontró con un liderazgo que venía a ser de Perón, pero que venía con un libreto muy capitalista, es decir, la modernización autoritaria, ¿no? La tecnocracia. Y eso que Perón pensó que podía ser, en todo caso, un diálogo entre militares con Onganía, se convirtió en una dictadura que hostilizó a los sindicatos, a la universidad, y que fue demostrándole a Perón que no había forma de lograr centralidad si no era erosionando a esa dictadura. Entonces, lo que empieza a hacer Perón es favorecer a los sectores juveniles que se venían peronizando, es decir, que veían el liderazgo de Perón como una forma de luchar contra todos aquellos que evitaban que el peronismo se manifestara legalmente. Esos jóvenes que, digamos, para esta época ya eran, en algunos casos, la JP, y eran sectores que, digamos, que estaban dentro de lo que podría llamarse una corriente de izquierda, ya se venía formando desde el año 62 por lo menos. Toda esa corriente Perón la alienta y le dice que son una formación especial, que son la juventud maravillosa, lo saluda cuando muere Guevara y dice Guevara fue uno de los nuestros. Es decir, ese Perón vira a la izquierda con el objetivo, esto es interpretación de los autores que a mí me parecen razonables, es una interpretación con la intención, Perón, de actuar políticamente con sectores que están a la vanguardia para hostilizar la dictadura de Onganía y después la de Levingston y después la de Lanusse. Es decir, usa como una herramienta esos sectores que se integran al movimiento. Es más, Perón crea la rama juvenil, los recibe y a las agrupaciones que eran claramente guerrilleras las llama formaciones especiales. Entonces, ahí hay un Perón que era desconocido hasta ese momento y que en todo caso Perón trata de matizar. Cada vez que le ponen un micrófono, él dice que, bueno, que hay ortodoxos, heterodoxos, que hay de izquierda, que hay de derecha, que en el movimiento todos tienen lugar, pero estaba claro que para el Perón del año 67 hasta el 73, por lo menos hasta el 72, era necesario tener un sector que tuviese mucha capacidad de lucha y que eso no se lo daban los gremios ortodoxos. ¿Los ortodoxos cuáles eran? Ahora los vamos a conocer. Los que acordaban, los que en todo caso seguían una vida de los sindicatos peronistas más allá de la presencia de Perón. Entonces, Perón, vamos a dejarlo acá, Facundo, Perón usa a los sectores juveniles. Cuando digo usa, el verbo usar, pongámosle comilla y dejémoslo ahí, pero se acomoda bastante a la interpretación de muchos autores, ¿no? Obviamente Perón es un hombre pragmático. Lo que va a hacer Perón es invertir los términos de su fórmula. Él hablaba siempre, en los años 43 en adelante, de un nacionalismo social, de la justicia social, y ahora, a partir del 67 en adelante, va a empezar a hablar del socialismo nacional. Invierte los términos y de alguna manera los jóvenes entienden que están frente a un líder que está en el camino de lo que había señalado Cook. Es decir, que alentaba una avanzada para que el peronismo se convirtiera al camino de la socialización de los medios de producción, la distribución de la tierra para los campesinos, y toda una fórmula que el peronismo juvenil de izquierda fue estableciendo como un marco de llegada, de toma del poder, obviamente a través de la lucha armada, ¿no? Los representantes cabales de todo esto son los montoneros, pero después vamos a nombrar a todos los sectores. Muy bien. ¿Está? ¿Esto se entendió? O hice más bolonquino. Está bien, ¿no? Juan, poniéndolo en hechos, disciplinamiento de las universidades, la noche de los bastones largos, disciplinamiento de la masa obrera, división de la CGT, Bandor por un lado, Tosco por el otro, Cordobazo, y ahí los movimientos juveniles pasan a la lucha armada. ¿Sería más o menos así? Sí, tiraste con munición gruesa. Está muy bien, pero digamos, esos serían como los hitos que tenemos que desarrollar. Sí, por ahí
ahora vamos a matizar un poco, pero está bien. Los referentes que diste son los correctos, sí. Por ahí vamos. Bueno, entonces, vamos de nuevo, vamos a repasar para los que no estuvieron allá y así le damos curso a una cuestión un poco más fáctica. Bajemos un poquito, fíjense que acá en lo que está señalado, resaltado, digamos, aparece como gran título lo que sería todo este periodo, periodo antiperonista, proscripción de Perón y del partido, y debajo dice ejército, armada, fuerza aérea en menor medida, principal actor político, dictaduras y pseudodemocracias o democracias tuteladas. Eso es lo que ocurre en términos macro, es lo que decíamos ayer. Vayamos al nivel de abajo. Dice, ¿qué es lo que ocurrió fácticamente desde el punto de vista institucional? Bueno, desde el punto de vista institucional, una vez que Perón tiene su renuncia aceptada y que le permite un salvoconducto, se sube a la cañonera y se va al Paraguay, el que se hace cargo de la fórmula de esta dictadura que asume el poder es el general Lonardi. Y el vicepresidente es Rojas, ¿no? Rojas es un gran representante del antiperonismo, digamos, está en el extremo. Lo más antiperonista que se ve en todo este periodo es Isaac Rojas. Es un poco uno de los artífices de que el peronismo haya caído, porque es el que amenaza bombardear con la armada las refinerías de petróleo, digamos, el tipo no jugaba con chiquitas, ¿no? Realmente un tipo complicado desde el punto de vista, y marca durante todo el periodo, él es el que marca el fiel de un principio de acción política. ¿Cuál sería el principio de acción política? Las fuerzas sociales de la plaza que festeja la caída de Perón, lo que da es la anuencia de la Argentina en el hartazgo de lo que se llamaba en ese momento régimen peronista. Entonces, esto determina lo que podríamos llamar el empate. La Argentina queda partida entre un sector que ahora empieza a discutir cuál es el principio. Si el principio es que el peronismo no puede constituir parte del sistema político porque lo niega con su propia naturaleza, ese es el principio rector, diría yo, del antiperonismo, lo que vamos a ver es cómo los antiperonistas se van deglutiendo entre sí para evitar que aparezcan sectores porosos, es decir, sectores que se alimenten del peronismo, pero que le den fuerza a la posibilidad de restauración del peronismo. Muy bien. ¿Quién es Lonardi? Bueno, Lonardi no es un antiperonista cabal, digamos, ¿no? Es uno de los militares que había tenido desencuentros con Perón y de hecho le tenía bastante ojeriza a Perón, y la razón es que Lonardi va a ser representante diplomático, agregado militar en la Embajada de Chile después de Perón, y Perón se había mandado una trastada, digamos, había actuado como agregado militar en la inteligencia, y el que paga los platos rotos por la trastada de Perón en Chile es Lonardi. Entonces, Lonardi tenía con Perón un enfrentamiento personal, además de un enfrentamiento dentro de las Fuerzas Armadas. Pero, sin embargo, dicho todo esto, Lonardi era un hombre católico, muy católico, y nacionalista. Y estaba convencido en el año 55 de que todo lo que había logrado Perón y el peronismo como derecho de los trabajadores, como estructura sociocultural dominada por las ideas de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, eran lo que él quería restablecer. Por lo tanto, ¿qué dice cuando toma el poder? Ni vencedores ni vencidos. Es decir, establece un marco en el cual lo que aparece prontamente es la posibilidad de una negociación, es decir, de que Lonardi restablezca una estructura en la cual el peronismo no sea desarticulado. Bueno, ¿cuánto dura Lonardi? Meses, algunos meses. Rápidamente lo que hace Lonardi es tratar de negociar con los gremios. Por ejemplo, Lonardi no interviene en los gremios. Entonces, lo que pasaba con su vicepresidente, que tenía como el registro del principio de acción antiperonista, es que
obviamente estaban faltando acciones para terminar lo que había sido el golpe, ¿no? En realidad el golpe también se llamó, como todo, Revolución Libertadora. Recuérdense, ¿no? Tenemos la Revolución del 43, a la que nosotros la enseñamos como un golpe, que decía que era la revolución justicialista. Ahora venía la Revolución del 55, se llamaba Revolución Libertadora. Nos liberaba de una opresión política encarnada por el peronismo. Bueno, muy bien. Lonardi, digamos, intenta establecer un marco, como les digo, de equilibrio de los sectores que habían perdido a su líder, diferenciando quiénes eran los peronistas y los derechos de los peronistas de una acción política que para Lonardi terminaba con el hecho de quitar a Perón como líder. Es decir, para Lonardi ya el liderazgo de Perón y su carisma iban a permitir, fuera del marco de acción política, que el curso de los hechos evitara la conversión de estos peronistas en un nuevo régimen opresor. La cuestión es que el resto de las Fuerzas Armadas no pensaba como Lonardi, así que Lonardi rápidamente tiene un push a los 2 meses y algo de estar en el poder, y entonces, después de ese comienzo del antiperonismo un poco dudoso, toma el poder el que era un verdadero representante del antiperonismo en el ejército, que es Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu, ¿no? Bueno, Aramburu, que es para los peronistas como el decálogo del antiperonista, lo que hace es, como dijimos un poco ayer, descabezar los sindicatos. Es decir, todos los que formaban parte de la generación que habían encabezado los sindicatos desde fines de los 40 hasta el 55 van presos. Se ilegaliza toda la acción sindical, es decir, gran presidio, cárcel, persecución para todos los peronistas. Obviamente se interviene la CGT y se ilegaliza la acción del peronismo como movimiento político. Bueno, lo que va a suceder a partir de esos movimientos del poder, recuerden que hablamos de, en un extremo de locura, el antiperonismo roba el cadáver, ¿no? Roba, digamos, lo que quedaba de Evita, la momia de Evita, y lleva a cabo este horror, que es una parte de la novela, digamos, más bizarra de la Argentina, ¿no? Necrofílica, pero bizarra de la Argentina. Bueno, entonces, en ese escenario, como estábamos diciendo ayer, lo que nos dice Cavarossi, fíjense, justamente debajo de donde dice Libertadora, a la izquierda de su pantalla, dice, en primer nivel, populismo reformista. Debajo, desarrollismo. Debajo, integracionismo. Debajo, gorilismo. Esas palabras van a empezar a pertenecer al escenario político de los fines de los 50, ¿no? ¿Y qué significaban? Bueno, para el escenario de cambio antiperonista, el populismo reformista significaba todo aquello que tuviera un condimento estatista que pasara al nivel de lo que los liberales pensaban que había que instituir, ¿no? Digamos, ¿a qué llamo liberales? Bueno, todo lo que Perón había predicado en contra, digamos, ¿no? Es decir, hacer de la economía un ámbito de liberación de las fuerzas productivas y un ámbito de liberación del mercado y establecer un marco en donde el Estado se retirara de algunos escenarios de intervención, de gestión, de inversión, de control, etc. Bien, más o menos es, en términos generales, lo que se pensaba. ¿Quiénes encarnaban este populismo reformista? Bueno, todo el peronismo, obviamente, que está convencido de que la acción del Estado era, obviamente, la acción benefactora para reprimir los impulsos más explotadores del mercado, ¿no? Pero, además de los peronistas, obviamente la izquierda, que eran sectores minoritarios, pero dentro de la Unión Cívica Radical, como decíamos ayer, había sectores más liberales, más proclives a terminar con el peronismo, como el de Balbín, y otros sectores que encarnaba Arturo Frondizi, que dentro del radicalismo había fundado un movimiento que se llamaba Movimiento de intransigencia
radical, el MIR. Bueno, esa rama estaba anticipando el pensamiento de Frondizi como una fórmula de sostener los derechos de los trabajadores que el peronismo había instituido, pero llevar a cabo la tarea que el peronismo no había logrado, que era el desarrollo económico. Esta es una buena fórmula para entender qué fue el frondicismo y el desarrollismo. Para todo el escenario de la izquierda, que podríamos llamar populista, reformista, hoy diríamos progresista, Arturo Frondizi era el intelectual que le iba a quitar a la política argentina los rangos fascistas del peronismo e iba a proponer un desarrollo económico unido a los derechos de los trabajadores que el peronismo había instituido. Muy bien, como dijimos ayer, ese reformismo de alguna manera populista de Frondizi lo hizo muy popular y lo llevó a ser presidente. Pero ahora vamos a desarrollar lo que sigue. ¿Quién puede ser considerado también un populista reformista? Bueno, Ilía. Ilía, si bien no pertenecía al sector radical que se convierte en la UCRI, él era sabatinista. ¿Se acuerdan de Sabatini? Que dijimos que Perón lo había querido llevar al peronismo, ¿no? En el año 45, 46, para que fuese parte de la fórmula. Sabatinismo era el radicalismo cordobés. Obviamente tenía rasgos irigoyenistas. Así que don Arturo militaba en Córdoba de mucho tiempo en el sabatinismo, que era una forma de radicalismo de Córdoba, en el radicalismo del pueblo, pero dentro de la corriente de Sabatini. ¿Cuál era el pensamiento de este sector del radicalismo? Bueno, pensaban que el Estado tenía que estar en el centro de la economía. O sea que Ilía también, igual que Frondizi, en otro sentido, va a ser considerado por los liberales y va a ser considerado por las Fuerzas Armadas como parte de ese populismo estatista, reformista. Muy bien. Después están los liberales que aparecen acá. Acá van a aparecer figuras señeras en el recorrido que vamos a hacer en estas clases. Va a aparecer don Álvaro Alzogaray, que es uno de los referentes de la segunda mitad del siglo más importante del liberalismo económico, ¿no? Así como a nosotros nos repica el credo cabalista, ¿no? Caballo, bueno, don Álvaro Alzogaray va a ser uno de los referentes de ese liberalismo económico, y un tiempo después va a aparecer Adalberto Krieger Bacena, que es otro liberal económico que va a actuar y que va a generar este credo, ¿no? Es decir, son los representantes de políticos y que actúan. Alzogaray va a estar en dos gobiernos, tanto en democracia, digamos, en la pseudodemocracia como en periodo dictatorial, que actúan para restablecer ese marco que el empresariado pedía. Es decir, recuperar parte de la renta capitalista contra el salario y modernizar las fuerzas económicas. Esto implicaba que el Estado tuviese un retiro de algunos ámbitos y también implicaba algo más, que me lo van a decir ustedes, porque se fueron todos a ver el partido y me dejaron acá solos, a Valeria y a mí. Entonces, ¿qué implicaba? No, yo estoy acá, profe. Muy bien, muy bien. Ahí está, vuelve Alexis, que se había dormido y ahora volvió. Profe, disculpe, cuando corto la cámara es porque estoy comiendo. Coma. Sí, yo también. Escuchen, no se sientan interpelados. Che, qué gente que son tan sensibles. No, escuchen, la pregunta sería, esto que vengo diciendo, ¿qué le falta para superar económicamente la instancia del 55 con Perón? ¿Dónde nos habíamos quedado económicamente con Perón? ¿Qué faltaba? ¿Qué podía proponer el liberalismo económico, los sectores antipopulistas y antiestatistas? ¿Qué tendrían que predicar? Aparte de lo que dije yo, dije una restauración de la renta capitalista. Ahí había un problema con la regulación del salario, ¿no? Y la negociación colectiva y la participación del Estado. 2, un retiro del Estado de ámbitos donde la acción del mercado privado tenía que avanzar. Es decir, que el Estado dejara de regular los precios máximos, que el Estado dejara de ocupar espacios sensibles de la inversión capitalista, bla, bla. Y hay un elemento que el peronismo no había logrado, que era central para el desarrollo económico de la Argentina. Pedir guita, pedir préstamo. A ver, ¿por qué? ¿La exportación?
No, pará. Inversiones No extranjeras. quieren, pará. Lo que dijo Leandro. ¿Por qué pedir guita? Esto también, ¿eh? Pero, digo, el peronismo no había dejado el país no estaba endeudado. ¿Se acuerdan lo que vimos de Perón? Que Perón decía, no hay que pedir empréstito porque siempre te cobran unos intereses usurarios, una parte se queda ahí, le tenés que devolver el doble. Sí, Lo que pasa es que tenían que desarrollar una industria pesada que no tenían. bien, pero ¿qué hacía falta para eso? El peronismo, Tecnología ¿qué y era lo que capital. impugnaba? ¿Qué impugnaba el peronismo? ¿Qué impugnaba? O sea, ya Perón se había mostrado en contra de los créditos internacionales. Acá Escuchen, pedir crédito es una cosa. Pedir crédito es, el Estado pide plata para un plan nacional, pide plata porque tiene déficit, pide un crédito. Yo también pido un crédito. No, estoy hablando de otra cosa. A ver si me entienden. El peronismo era una economía súper cerrada. La exportación, profe, ¿no era que buscaba la exportación? Escuchen, súper cerrada no quiere decir solamente que vos exportés poco. La Argentina peronista exportaba menos que durante el periodo de oro, pero exportaba. De ahí obtenía las divisas del sector primario para poder mantener el sostenimiento de la industria liviana. No sé, las inversiones. Bien. El carácter de las inversiones. Escuchen, si hay algo que el peronismo tenía en su naturaleza económica como algo que no se podía permitir, ¿se acuerdan cuando Perón, después de la crisis, le plantea a la CGT la necesidad de las inversiones de corporaciones multinacionales? Ahí no es pedir plata. Hacer un contrato, permitir que se instale en la Argentina una filial, suponete, de una gran petrolera. El peronismo había establecido un marco que lo había enaltecido como la economía peronista en sí misma. ¿Cuál era? La que promovía el Estado, asociado con burguesía nacional. Es decir, esa idea de que el capitalismo nacional iba a promover un desarrollo autónomo. El peronismo en los 50 intenta aceptar, de hecho vienen muchas empresas, vienen unas cuantas, pero la CGT peronista le dice a Perón, no era que nosotros habíamos establecido un marco contra las inversiones extranjeras. Este es todo un capítulo. ¿Qué es lo que abre el pensamiento antiperonista post-55? La idea de que la Argentina, con los capitales internos, no puede tener una inversión que le permita salir del subdesarrollo. Por lo tanto, lo que va a decir Frondizi y lo que van a decir los liberales van en el mismo sentido. Tenemos que permitir que el capital transnacional o el capital imperialista, como ustedes quieran, venga a la Argentina y pactar con ese capital un desarrollo. Es decir, que se produzca en la Argentina con el logo de Chevron o de la empresa que fuese, petróleo. Y permitir una salida de capitales, porque cuando hay una inversión internacional, ese capital viene y las condiciones ¿cuáles son? Retirar utilidades. Producir con el management de su central. Establecer un mecanismo de mano de obra que en parte puede ser, fruto de la migración de la propia empresa. Entonces, en esa negociación, normalmente los países, ¿qué le dicen a las empresas? Bueno, mano de obra nacional, capacitación de los sectores internos, retiro de utilidades después de un periodo, integración del capital con aliados nacionales. Esto normalmente los estados lo plantean ante grandes inversiones. Bueno, lo que va a aparecer en el escenario del liberalismo económico es que el decálogo del peronismo era el Estado ocupando espacios y no permitiendo que el capital imperialista o el capital transnacional invirtiera en la Argentina. Ese es el gran debate y ¿quién lo da de manera abierta? El primero que lo da es Frondizi. Que Frondizi dice, con el ahorro nacional no podemos desarrollar ni el petróleo, ni como dijeron ahí, Alexis, la industria pesada, que sería la siderurgia, la petroquímica, Automotrices. la industria automotriz, claramente. Bueno, a partir del gobierno de Arturo Frondizi, van a llegar a la Argentina grandes inversiones, para ponerlo blanco sobre negro. Las grandes plantas que están
desde el Tigre hasta Rosario, que digamos están bordeando el Paraná, petroquímicas, automotrices, las plantas de Córdoba. Córdoba era una ciudad industrial, ¿no? Sigue siendo, pero fundamentalmente para los años 60, Córdoba va a estar poblada de plantas industriales, donde se hacen motores, donde se hacen autos, etcétera, ¿no? Citroën, Fiat, etcétera. Bien, entonces digo, todo ese proceso de inversiones extranjeras empiezan a recalar en la Argentina en el periodo de Frondizi. Pero ¿quién lo predicaba eso? Ese pensamiento era antiperonista por excelencia, el propio Perón. Y los peronistas se negaban a que la Argentina tuviese el ingreso de inversiones extranjeras porque consideraban que eso era una pérdida de soberanía en términos económicos, ¿no? No estamos dando la discusión acá si es así o no, si los peronistas tienen razón o no. Lo que digo es, este fue el escenario de puja desde el punto de vista de la ideología económica y el marco en el cual se desarrolla esta idea de los liberales, ¿no? Bien, la palabra integracionismo empezó a circular para todos aquellos que pensaran que era imposible un sistema económico y un sistema político en el cual los peronistas no fuesen integrados. ¿Qué quiere decir integrado? Bueno, el peronismo era el que había catalizado al 90% de los trabajadores. Es decir, cuando se da el golpe del 55 y después del periodo breve de Lonardi, los antiperonistas creen que pueden dominar el escenario sindical a los palos, lo que se dan cuenta es que el escenario sindical estaba dominado por el peronismo como idea central. Los peronistas, los trabajadores, entendían rápidamente que desafiliarse de las ideas peronistas era correr el riesgo de perder sus conquistas. Por lo tanto, lo que hacen es congregarse alrededor de una práctica de homogeneidad sindical. O sea, el régimen antiperonista de Aramburu y Rojas entiende que por más palos que le den, no hay forma de sacar a los peronistas de su cuadro ideológico de Perón, Estado peronista, conquistas de los trabajadores. Es decir, eso queda fidelizado. Y es de alguna manera el centro de por qué el peronismo, digamos, tiene supervivencia. Si uno podría decir, ¿por qué razón el peronismo continúa como una identidad sindical política? Bueno, por esa razón. Bueno, ¿qué sería integrar a los trabajadores? Bueno, convencerlos de que otro sistema político podía darle curso a esos derechos, etcétera, etcétera, sin tener la prédica, el dogma peronista, ¿no? Y desde el punto de vista político, lo que se pensaba era que un sistema republicano no podía marginar por lo menos a la mitad del electorado que entendía que su líder, al único líder que podía votar, era Perón. Esto lo entendió rápidamente Frondizi, que se dio cuenta que cualquier sistema político que avanzara con el peronismo proscripto, lo que tenía que hacer era ir a cazar los votos de Perón. ¿Cómo conquistar esos votos? Bueno, había que integrar a los peronistas. Integrar. Bueno, de ahí surgió el término de integracionista, era aquel que pensaba la política como un llamado a los peronistas, desde el punto de vista económico, sindical y político, para sumarlos, para integrarlos. Muy bien. Profe. Pará, termino con esto. ¿Quién es la última palabrita que aparece ahí? La más conocida, gorila. ¿Qué significaba gorila en la prédica, digamos, en la nomenclatura política de los fines de los 50? Bueno, gorila era el que pensaba que el sistema económico, político, social y cultural de Argentina tenía que transitar el camino de búsqueda de la desaparición del peronismo. El peronismo tenía que desaparecer y para tanto había que quitarle la identidad a los sindicatos, digamos, no había que nombrar a Perón, no había que nombrar a Evita, y había gorilas, digamos, gorila sería la forma del antiperonismo más cerril, más radical, había en la iglesia, en las Fuerzas Armadas, en todos los sectores de la sociedad. Bien, ¿quién me habló? Adelante. No, yo, pero era justo para preguntarle qué decía la palabra. No sabía si estaba leyendo bien o ya era yo que... Sí, este esquema es una porquería y el villano que está desaparecido tenía que digitalizar esto, ¿no?
Alguno de ustedes tiene que ser el reemplazo de Mareque y quedarse conmigo, y saben la cantidad de papeles que tengo que digitalizar y ayudarme a seguir estudiando. A ver las caras. Profe, ¿usted estaba en el andén esperando el tren ayer o anteayer, o yo ya lo estoy viendo en todos lados? Necesito preguntarle porque tengo miedo de estar volviendo loca. Valeria, espero que Dios esté de mi lado y que nunca tenga que tomar un tren. Perdón porque los que lo toman, pero digo, el cansancio mío, yo ya tengo un cansancio no físico, tengo un cansancio espiritual, moral. Jamás tomaría un tren, creo que me iría caminando. Ojo, profe, que tiene acá un chofer. No, yo les digo honestamente, yo vivo en un nivel de cansancio tal que si, por ejemplo, yo salgo a la puerta de mi casa, tengo que ir a algún lado y el coche no arranca o no anda, yo me quedo en mi casa. O llamo a un coche que me venga a buscar o no salgo. Este es el estado en el que vivo, digamos. Pero bueno, sí he tomado tren, pero no anduve por ningún andén, no. A lo sumo hoy estuve pisando la vereda de Pueyrredón y la de Curapaligüe, nada más, y la de mi casa. No, ya, entonces me estoy convirtiendo en un problema para vos, Valeria. Sí, profe. Tranquila, está muy bien las clases, quédense tranquila. Bueno. Igual le quería preguntarle la palabra, pero llego hasta ahí, lo de abajo, pero... A ver, ¿abajo de dónde? No, todas las palabritas ya después. Bueno. Yo igual me armo, porque para mí es como una técnica de estudio, así las redes, los cuadros, a mí me sirve. Vamos a ir desculando este papiro. Para no dejar nada afuera. Ayer dijimos, ¿se acuerdan lo de la convención? La convención constituyente, la reforma constitucional. Bueno, recuerden esto, es importante este hito. Dentro de esta fórmula antiperonista radical, la que fue llamada la fusiladora, el periodo Aramburu Rojas, la fusiladora, donde se establece, mediante un decreto, la posibilidad de la muerte por razones políticas. Por lo tanto, el régimen de Aramburu Rojas fusila, pero habiendo generado una norma para fusilar. Es decir, tenían claro que iban a necesitar una coerción de tal dimensión que pasara por terminar con la vida de algunos peronistas. Sí, Romina. Profe, usted dijo que Frondizi tuvo que integrar a los trabajadores para poder conquistar esos votos. ¿De qué manera y si conquistó esos votos peronistas? Bien, muy buena la pregunta. Ya llegamos. Ya. Pero lo de Valeria me hizo... Fíjense que en el segundo nivel, en el nivel que viene abajo de la nomenclatura esta, última palabra, gorilismo, debajo, dice a la izquierda Partido Justicialista. Todo ese sector, así se lee este esquema, todo ese sector, digamos, en términos diacrónicos, es decir, siguiendo esa línea, va a ir mostrando quiénes aparecen en el escenario justicialista. Entonces, fíjense que lo primero que leemos ahí es intervención de la CGT, 9 de junio, sublevación del general Tanco y Valle, que son los fusilados, ¿no? Lo tiene el general Valle. Sí, la matanza de José León Suárez y todo. Exactamente. Bueno, entonces, sigamos. Al lado de eso aparece el tema de la convención constituyente. ¿Qué aparece en el escenario del peronismo? ¿Qué es lo que hace Perón? Perón lo primero que intenta es fidelizar a los peronistas llamando al voto en blanco. El peronismo, para la convencional, para elegir los convencionales de la reforma constitucional, vota en blanco. Es decir, aparece el escenario de que el peronismo es fuerte porque en cada elección va a haber un porcentaje que oscila entre el 25 y el 20% de voto en blanco. Eso es una reafirmación de la fidelidad del voto peronista. Es decir, estaban los que decían o voto por Perón o por nadie, ¿no? Bien, hay otro elemento muy importante que aparece ahí, antes de pasar a Frondizi, que es lo siguiente. El ejercicio que lleva a cabo la fusiladora, es decir, Aramburu Rojas, es pensar en un congreso normalizador de la CGT.
¿Cuál era el ideal de los antiperonistas, ¿no? De Aramburu y compañía? Pensar que tanto el socialismo como el comunismo, que eran los que más habían perdido con la presencia sindical del peronismo en los trabajadores, en los sectores digamos, de clases medias, que ahora una normalización, habiendo sacado a los secretarios generales, que eran los más burocratizados, iba a permitir que aparecieran otro tipo de liderazgos que repartieran un poco ideológicamente lo que hasta ese momento se conocía como una prédica burocratizada y corrupta. Vamos a hacer un punto acá. ¿Qué pensaba el antiperonismo del peronismo? Bueno, muchas de las cosas que convalidamos a lo largo de los años sobre el peronismo, que al ser, que al constituir Perón una pirámide vertical de la representación gremial y al establecer una vía de mandones que remitían a él, es decir, el secretario general de la CGT tenía a su vez otros mandones que estaban en distintos gremios, que como se había burocratizado la estructura de elecciones para el gremio, lo que hacían era llevar a cabo un sistema fraudulento, es decir, los padrones para elegir a los secretarios generales estaban de alguna manera prefijados en la sucesión de los mandones, es decir, de esos secretarios generales que aludían a la línea vertical. Cuando digo esto, la palabra que tengo que usar es fraude. Los gremios, todos los gremios, tenían un doble estándar. Por un lado, grandes liderazgos personalistas se quedaban en el poder de los sindicales décadas, como lo podemos ver ahora mismo. Es decir, esa es una tradición que el peronismo constituye y que le vamos a llamar burocratización. Es decir, el poder como sucesión genera una contraprestación. El secretario general de un gremio maneja el padrón y maneja el dinero que el sistema estatal le permite a través de las cuotas sindicales que pagan los trabajadores, que automáticamente van al tesoro del gremio. Por lo tanto, un secretario general de una organización tiene la centralidad. Esa era la ley que el peronismo defendía. Que hubiese gremios nacionales centralizados, porque toda la plata de los trabajadores iba al mismo tesoro que manejaba el secretario general. Bueno, ese nivel de burocratización generaba un nivel de corrupción muy importante, porque lo que se estaba discutiendo era un tesoro fundamental. ¿Por qué razón eso no se desarmaba? Bueno, la razón fundamental era que el peronismo, cuando tenía que financiar alguna acción política como la financia actualmente, necesita de los grandes sindicatos que ponen dineros para campañas políticas o para acciones diversas. Bueno, digamos, esta burocratización es otro de los ejes que es indiscutible, que existió y que el antiperonismo decía, para desarmar esa burocratización, que es una forma de mafia y una forma de personalismo, lo que tenemos que hacer es un congreso normalizador. Bueno, en ese congreso normalizador aparecen, escuchen, 32 gremios que son no peronistas. 32 gremios dicen en el congreso, nosotros no somos peronistas, somos socialistas o somos independientes. Pero aparecen las 62 gremios, dicen nosotros somos peronistas y vamos a seguir siendo peronistas. A partir de ese momento, las 62 organizaciones son el nervio del peronismo. Es decir, ¿qué representa la identidad peronista? Bueno, a partir del año 57, los peronistas son los que aluden a la representación de esos gremios que defendieron su identidad peronista en el Congreso Normalizador que llamó Pedro Eugenio Aramburu, ¿no? Entonces, ahí aparece la famosa 62, que por lo general, ¿quién las maneja? Sin repetir y sin soplar. Principales gremios de la Argentina. Madariaga pregunta. La UOM. ¿La UOM. Sí, señor. ¿La CGT? No, escuchen, la CGT es la Central General de los Trabajadores. La central. Sí. Los gremios, digamos, que afilian por profesión o por oficio,
son, por ejemplo, los ferroviarios. Durante décadas en la Argentina los principales gremios eran los ferroviarios. ¿Por qué? Porque tenían mayor cantidad de afiliados. Otros gremios, en general los gremios del transporte eran muy numerosos, pero a medida que los años 30 y el peronismo crecieron en la industrialización sustitutiva de importaciones, aparecen otros gremios que son muy importantes. Por ejemplo, los textiles son muy importantes. ¿Por qué? Porque durante el peronismo se sustituyó casi en un 90% los productos textiles que venían de afuera. Por lo tanto, había cientos de miles de trabajadores textiles. Lo mismo pasó con comercio. Cuando se empezaron a gremiar el peronismo, el gremio de comercio creció, pero el más representativo por su poder, y acá hay una cuestión, discúlpenme las chicas, pero no lo tomen a mal, esto es un término objetivo. El gremio que mayor poder de combatividad tenía, además de mayor cantidad de integrantes en el gremio, era la Unión Obrera Metalúrgica. Durante los años 30 y el peronismo crecen las metalmecánicas, es decir, todo taller que producía algo metal mecánico. Esta UOM va a ser la que reemplace a la Unión Ferroviaria como mayor gremio, el gremio señero. ¿Qué es un gremio señero? Bueno, el gremio, el primero que sale a discutir salario y marca la pauta de lo que hay que solicitar en las convenciones colectivas, ¿no? Y genera un poco el acompañamiento de los demás gremios. Bueno, en la CGT, a partir del peronismo, discutían obviamente los ferroviarios, que eran grandes gremios, discutían los textiles y discutía la Los UO. gráficos también, ¿no? Sí, pero los gráficos tenían un problema. Los gráficos siempre fueron un gremio que tenía como una semiprofesionalización. Todos los gráficos necesitaban de una formalización previa, entonces estaban como medio profesionalizados. Y por lo tanto, en ese sentido, eran menos obreros. Durante mucho tiempo se los consideraba como una especie de aristocracia del trabajo, ¿no? Y había mucho socialista en los gráficos, ¿no? Pero en el caso de la UOM, de los textiles, eran mayoritariamente peronistas, diría el 100%, ¿no? Bueno, después de la UOM se va a separar en los años 60 ESMATA, que es otro gran gremio, ¿no? Y comercio también, bueno, después le puedo dar algún textito de historia sindical. Bueno, la cuestión es que no sé por qué llegué acá. Profe, yo tengo una pregunta, perdón, para no seguir con esta duda. El derecho a huelga, el 14 bis que nombraste la otra vez, que nombró, perdón. No me acuerdo qué fecha exacta, porque Perón no tenía, como que, no es que lo negaba, pero como que lo omitía el derecho a huelga, ¿no? ¿Entendí No, sí, bien? escuchen, Perón lo negaba. Lo negaba, bueno, ok. En el año, claro, lo dije, digamos, el peronismo consideraba que si los trabajadores tenían todas las representaciones debidamente normalizadas, Necesarias, que para qué iban a querer. ¿para qué iban a hacer huelga? De hecho, si ustedes quieren, vayan a los films, que les dije, ¿no? Que está muy bien sobre Evita. Evita tiene algunas jornadas que son muy representativas de eso. Va a una huelga ferroviaria y discute con la vanguardia de la huelga y les dice, pero usted le hace una huelga a Perón, o sea, ¿a quién le están haciendo una huelga, no? Entonces, la falta de comprensión por parte del peronismo que el derecho a huelga tenían que estar, digamos, que era una parte del poder autónomo de los trabajadores, pero el peronismo consideraba que ese derecho había quedado consustanciado en el peronismo como imposibilidad, porque Perón había instituido todos los derechos. ¿Cómo le iban a esa reclamar? frase de a un peronista no se le hace un paro. Exactamente. Pero mi duda es, entonces, para acercarse a los trabajadores, ¿le otorgan el derecho a huelga? No, la Constitución peronista no tiene el derecho a huelga. No, Tiene no, el los derecho... de después. Estos No, claro. En la convención, ahora estamos llegando a eso, cuando se establece la convención constituyente y se restablece la Constitución del 53, para no modificar los artículos, dejan todos los artículos tal como estaban, entre el 14 y el 15 incluyen un nuevo artículo que es el 14 bis, donde aparece una síntesis de los derechos que había incluido el peronismo y restablecen el derecho a la huelga, ¿no? El derecho a huelga. Bien, vamos a la pregunta que hiciste, Romina, hoy. Bueno, entonces, dicho todo esto, respecto de las 62 organizaciones, eso, anótenlo, ese es un hito muy importante, ¿no? de la historia del peronismo. Les dije cuál era la mirada que tenía Frondizi respecto de la integración del peronismo y cómo pensaba él
el tema del desarrollo. Antes de convertirse en presidente, Arturo Frondizi había sido el primero que enarboló la voz en los años 50 contra el peronismo. Es decir, era un gran orador. Y yo les diría algo más, miren, después de Sarmiento, después de Domingo Faustino Sarmiento, no tuvimos ningún presidente que fuera un intelectual de más fuste, que Frondizi. O sea, Frondizi era, en el sentido completo, un estadista, es decir, un hombre muy preparado y un hombre que sentaba prédica. De hecho, él se basaba en esta prédica desarrollista en un texto que había escrito sobre política y petróleo. La cuestión es que cuando asume el poder, él tenía la idea, mejor dicho, antes de llegar al poder, él trabaja para su liderazgo. Obviamente, los radicales que veían cómo Frondizi se iba haciendo poroso al peronismo, así que buscaba la integración de los peronistas, se van a separar de Frondizi. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que previo a la elección de convencionales, ya Balbín lo tenía como un enemigo? En la búsqueda del liderazgo interno dentro del partido, cuando definen si van a ser por votos o por encuesta, Balbín decide separarse y funda entonces la Unión Cívica Radical del Pueblo. Entonces, Frondizi queda como la Profe, Unión... disculpe, Frondizi, no sé si estoy equivocado, ¿le pide a Perón que llamen a votar por él? Ahora llego. Para levantarle la proscripción. Ahí estamos, sí, va por ahí. Bueno, ¿qué hace Frondizi? Funda la Unión Cívica Radical Intransigente, conocida como desarrollista, porque la principal idea de Frondizi, ¿cuál era? Que la Argentina estaba en un plano económico de subdesarrollo y el desarrollo implicaba una serie de cambios. Por ejemplo, la fundamental era desarrollar la extracción de petróleo, la industria petrolera, es decir, tenía una serie de principios de acción muy fundamentados, pero que una vez que llega al gobierno no las puede llevar a cabo. Es más, invierte su prédica. Bueno, la cuestión es que antes de llegar al poder, decíamos ayer, Frondizi entiende que para integrar a los peronistas tiene que hacer un acuerdo con Perón. Necesita los votos del peronismo. Entonces, Rodolfo Frigerio va y tiene una audiencia con Villalón, después tiene una audiencia con Perón. Bueno, establecen un pacto. Bueno, ¿qué dice Kach? El autor que yo les puse como bibliografía obligatoria es Kach y James, ¿no? Daniel James. Bueno, para este periodo. Bueno, ¿qué dice Kach? Kach dice, el acuerdo Frondizi-Perón era un acuerdo que ambos sabían que no iban a cumplir. Frondizi sabía que no podía cumplir el pacto con Perón. Y Perón sabía que lo iba a denunciar a Frondizi, porque sabía que Frondizi no podía cumplir ese pacto. ¿Y por qué hacen entonces ese pacto? Bueno, porque a ambos les servía. A Frondizi le servía mostrarse como el heredero del liderazgo máximo de la política argentina. Es decir, le servía mostrarle al establishment, le servía mostrarle a todo el electorado que los peronistas, que Perón le permitía a los peronistas votar por ese candidato antes que por otros. ¿Y por qué era bueno para Perón que votaran a un candidato si no podían votar por él o por un peronista? Bueno, lo que dice Kach es fundamentalmente lo que Perón empezó a entender, que a medida que pasaran los años, su liderazgo se iba a empezar a deteriorar. Por lo tanto, estar en el escenario electoral implicaba que se lo nombrase a Perón y que fuese Perón legitimado por el nuevo presidente. Es decir, si el que iba a ser elegido había hecho un pacto con él, le iba a deber a Perón parte de sus votos. Por lo tanto, iba a estar en el poder Perón de manera simbólica. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces... Perdón, Juan, ¿puedo discutirle un poco al amigo Kach y por qué después no hace lo mismo con Ilia? Porque con Ilia llama a votar en blanco. No, porque Ilia nunca se expresa como integracionista. Ilia obviamente quiere descabezar los sindicatos. Ilia tiene, en el sentido, si vos querés, de porosidad, mucha más lejanía con el peronismo. Ilia es mucho más lejano al peronismo de lo que Frondizi manifiesta. Frondizi busca el voto peronista, Ilia no, en absoluto. Es más, Ilia, cuando es elegido, dice claramente que él va a reformular la ley, las leyes para la agremiación, la ley
afiliación profesional. Es decir, Ilia se presenta en el escenario como un hombre que dice claramente: yo estoy contra la corrupción peronista y voy a modificar de plano el poder peronista. Y el poder peronista es el poder sindical. Entonces, claramente, en el escenario, Ilia iba a ser atacado por el peronismo, ¿no? De hecho, el golpe que le dan a Ilia, en buena medida, es una alianza entre Bandor y los gremios que están cerca de Bandor y los militares. Bueno, volvamos entonces a lo que un poco preguntaba Romina, ¿no? Romina preguntaba por esta razón. Bueno, Frondizi llega al poder, no lo votan todos los peronistas, porque hay una gran cantidad de voto en blanco. Ahí hay un primer tema ahí, ¿no? Escuchen una anécdota, no, hay un trabajo que escribe un historiador joven, se llama Castañola, que dice lo siguiente, que recogiendo, digamos, expresiones de lo peronista de aquella época, Perón en esa época mandaba cintas grabadas, ¿vieron? Cintas que eran traídas, como estaba clandestino, esas cintas eran traídas al país y en forma clandestina se hacían mitines, y entonces los peronistas escuchaban la voz de Perón que decía: bueno, vote por don Arturo Frondizi, etcétera, etcétera. Entonces, cuando apagaban el grabador, bueno, entonces el líder decía: bueno, esto es lo que me traen la gente que estuvo con Perón en Madrid, los peronistas, los militantes decían: eso no puede ser cierto, es un imitador. No puede ser que Perón nos diga que votemos por Frondizi. Como que empezó a haber una corriente de incredulidad respecto de ese pragmatismo que Perón va a tener que empezar a operar. Lo mismo va a pasar con muchos peronistas que van a ver los virajes de Perón hacia la juventud de la izquierda socialista y no van a entender que Perón pueda establecer un marco de viraje en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo interpretar esto de Perón? Bueno, yo diría, maravillosamente, un exilio tan largo, con tantos cambios, nos presentan la capacidad de mutación que el propio Perón tuvo para estar siempre en la primera línea de la dinámica política argentina. Es decir, ¿por qué Perón no desapareció de esa primera línea? Bueno, en principio porque el movimiento no fue derrotado, pero mucho de eso tiene que ver con lo que Perón operó. Es decir, Perón no se fue al exilio y dijo: bien, hasta acá llegué, olvídense de mí. Perón actuó, escribió, recibió gente, tenía delegados personales, es decir, estuvo actuando en la política argentina sin estar en Argentina. Esto es algo muy interesante. ¿Cómo podía ser Perón para poder estar en la política argentina si se hubiese mantenido en su misma prédica del año 55, de los años 50? Obviamente no hubiese estado actualizado a la demanda que la propia política argentina iba a ir manifestando, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que uno tiene que empezar a pensar que en términos de supervivencia política, Perón era claramente un gran jugador, es decir, un político estupendo y que siempre estuvo en el escenario, pero para estar en el escenario fue cambiando y fue introduciendo, digamos, estrategias que los propios peronistas no podían considerar, no consideraban válidas, en algunos casos no consideraban válidas. Bueno, un viejo crápula. Un viejo crápula, sí. Bueno, escuchen, no los quiero retener mucho más. Hay una cosa muy interesante. Cuando le preguntan a Perón en algún momento, ¿no? Miren todos los videos, el que yo les dije, el documental de Solana Siguetino es imperdible, es largo, ¿no? Le preguntan a Perón: bueno, pero ¿cómo es que el peronismo volvió en el 73? Entonces él dice: no es porque nosotros seamos muy buenos, es que los otros son muy malos, dice Perón, ¿no? Es decir, todos los que vinieron después del 55, él lo dice un poco en términos jocosos, pero invalida la discusión. Pero algo de esto dicen Catch y James al establecer en qué medida el antiperonismo no logra establecer una coalición de integración de los peronistas que oscurezca a Perón. Es decir... Claro, profe, el antiperonismo no logra ser una alternativa potente para mantenerse en el poder. Por eso el peronismo siempre, Perón, como usted dice, desde abajo, con entrevistas y todo, construye un poder para volver de vuelta a la escena política. Eso lo del pacto, que se puede relacionar con el pacto Frondizi y Perón, que no tenían simpatías uno por otro, pero el peronismo necesitaba esa acción para recuperar el protagonismo político. No, pero se
se me ocurre que además tampoco generan las condiciones para que el peronismo genere un nuevo cuadro dirigente y lo desplace a Perón. Bien, escuchen. ¿Puede ser que Bandor le disputa el poder también? Sí. Sí, hoy no llegamos, pero en 10 minutos más llegamos a Bandor, que es todo un hito, dejémoslo ahí. Para que entiendan, digamos, el peronismo burocratizado en su forma mafiosa va a tener un nuevo jefe, Bandor. ¿Quién es Bandor? El que llega al punto de creer que puede encabezar un movimiento sindical y reemplazar a Perón. Es decir, mantener al peronismo, pero sin Perón. Pero esto, digamos, lo tenemos que avanzar después del año 64, cuando intentan que Perón regrese al país y eso fracasa, ¿no? Les iba a decir algo más y ahora me olvidé. Perdón, profe, y con respecto a lo que estaban diciendo recién los chicos, que después ni Perón lo logra, porque, o sea, con esto de decir, bueno, los que vinieron después fueron todos malos, pero después, cuando él vuelve, tampoco se solucionó nada, digamos, ¿no? Ay, bien, muy bien. Me hiciste acordar, Facundo, me hiciste acordar lo que les iba a decir. Hay un tema acá, yo les reitero, ¿no? Porque yo elijo a Juan Carlos Torres, porque me parece un texto de una dimensión, los textos de Torres. ¿Cuál es el problema? La naturaleza del problema argentino. Lo que dice Torres es esto: la Argentina está subdesarrollada. ¿Qué significa eso? Necesita convertir a un país primario de gran producción agropecuaria en un país que desarrolle su industria. Pero tiene su industria concentrada en 2 o 3 lugares del país. No tiene capacidad para invertir y dar el salto cualitativo que le permita mayor autonomía en la producción, ser un gran abastecedor de todo el mercado interno, pero exportar. Para dar ese salto necesita una gran inversión. Si esa inversión interna tiene que efectivizarse, se necesita austeridad. Cualquier economía necesita austeridad. Mantener un ahorro, un gran ahorro, y convertirlo en inversión para que vaya a canales de desarrollo. ¿Esto con qué competía? Con el salario. El peronismo se había formulado como un acuerdo de alto nivel de consumo y gran nivel salarial, pero tenía una obsolescencia. Es decir, el mecanismo de producción de ese capitalismo peronista, sus máquinas, su management, es decir, todo esto adolecía de falta de autonomía. Recuerden Ferrer, capitalismo semi-industrial dependiente. Semi-industrial dependiente. ¿De qué dependía? No tenía petróleo, no tenía máquina, industria pesada, no tenía siderurgia, no tenía insumos básicos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, lo que van a decir los que vienen después del 55, bueno, con este salario, en esta instancia, no llegamos. Hay que reformular renta del capital, inversión y salario. ¿Qué van a hacer los trabajadores peronistas? Se van a coaligar y van a defender sus organizaciones de base para defender su salario. Este es un problema que va a subsistir, el famoso abrazo del oso. Perón tiene que sostenerse en la defensa del salario porque eso es la contraprestación del voto peronista. Y bueno, y en eso, digo, esta es la razón de base clasista de por qué no logramos sustituir este panorama de acuerdo peronista que siempre va a referirse a esa edad de oro de gran distribucionismo, ¿no? Es decir, y el peronismo como dador de ese beneficio. Entonces, esto se da de patadas con la posibilidad de un desarrollo. Entonces, bueno, me parece que por ahí vamos. Bueno, el miércoles recreamos este debate. Les agradezco mucho. Ferrari hoy llegó, pero llegó con los ojos a media asta, está ahí. Está groggy. Bueno, les mando un abrazo. Abrazo, Juan. Hasta luego. Un abrazo. Chao, gracias, profe. Chao, buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.